Y hoy que es viernes, seguimos hablando del eclipse del siglo, del próximo 12 de agosto. Y hoy queríamos poner el foco, en las fases que va a tener ese eclipse total. Vemos que esa totalidad se va a dar a las 8:27 de la tarde, durará un minuto, minuto 20, depende de la posición en Euskal Herria, pero comenzará mucho antes, una hora antes, a las 7:30 ya poco a poco la luna va a ir comiendo al sol, iremos viendo cómo se oscurece todo alrededor, de verdad es un auténtico espectáculo, qué efectos tiene también en la naturaleza, y después ya acabará a las 9:19, un auténtico espectáculo. Y hemos querido profundizar un poquito más en uno de los elementos indispensables para un eclipse total de sol, que es precisamente el sol. Nos hemos acercado hasta Euskal Herriko Unibertsitatea, nuestra compañera Junan Soleaga ha estado allí, esto es lo que nos han comentado. El Sol ha sido una fuente de curiosidad desde siempre, se empezó a ver que tenía una periodicidad, que da vueltas alrededor de su eje, como la Tierra, pero mucho más despacito, tarda como 26 días en dar una vuelta completa. Eso ya se empezó a ver en la época de Galileo. En la época de Galileo y de antes se había observado que a veces aparecen manchas en lo que es la superficie del Sol, y esas manchas van moviéndose día a día, que es un reflejo de que el Sol está dando vueltas, que le estamos viendo día a día dar vueltas. Ha sido realmente en la época espacial en la que hemos podido aprender muchísimo más cosas, porque ahora ya tenemos un montón de observatorios fuera de la atmósfera que nos dan luz del Sol en diferentes longitudes de onda, luz que el ojo no puede ver. Son esas imágenes del espacio las que nos han dado muchísima información de cómo es el interior del Sol, etcétera, etcétera. El interior de la Tierra lo conocemos sobre todo por la sismografía, por los análisis de los terremotos. Hay como heliomotos, ¿vale? Hay perturbaciones que tiene el Sol y eso nos dan información de cómo es el interior también. Como curioso es que, claro, cuando nosotros hablamos del Sol, nosotros vemos el Sol y vemos una superficie nítida. Vemos un círculo que se parece al círculo de la Luna, tiene más o menos el mismo tamaño que la Luna. Ese círculo que nosotros vemos realmente no es una superficie como tal. Cuando vemos una superficie nosotros pensamos que es un sitio en el que nos podríamos apoyar, pero no es así. El Sol realmente es una enorme bola de gas. Así que si no nos quemáramos, si no nos achicharráramos cuando nos acercamos al Sol, no notaríamos esa superficie. Lo que ocurre es que el Sol, por debajo de esa superficie, entre comillas, porque no es tal, reabsorbe toda la luz que emite, entonces no nos llega nada de luz que viene de dentro, es como si fuera opaco, y solamente en esa pequeña capa la luz ya se escapa, y es lo que nosotros vemos. Más arriba, en lo que sería la cromosfera y la corona, también se emite luz, pero muchísimo menos. Entonces, por eso es el eclipse, porque normalmente no podemos ver eso. Solo se pudo ver históricamente, ¿vale?, cuando tenemos a la Luna delante, y entonces ya nos tapa la mayor parte de la luz del Sol y vemos ese pequeño destello que tenemos en las partes más altas de la atmósfera, lo que llamamos nosotros la atmósfera del Sol.